Bueno, buenas noches. Voy a hacer la práctica en Tracker. Para ello, pues previamente tomé unos videos donde pues tomé 3 videos. Inicialmente tomé un video a las 11 de la mañana. Como pueden ver, esto no me sirvió cuando lo llevé a Tracker porque la cámara no estaba en una posición fija, por lo tanto no podía fijar un valor para la varita de calibración. En este de tiro libre también nuevamente la cámara no está fija y el fondo no está muy claro, no es un fondo donde pueda permitir el movimiento del balón, seguir el movimiento del balón. Entonces creé otro video ya con la cámara estática, con un fondo diferente al color del objeto. Por ejemplo, el fondo es blanco y el objeto es totalmente negro, para poder revisar que pueda Tracker seguir el movimiento de ese pad mouse que tengo acá. Entonces voy a crear el eje de coordenadas, lo voy a crear por aquí más o menos, para que con el piso y más o menos por ahí. También voy a crear la varita de calibración, entonces le voy a dar por aquí Shift y aquí clic, y le voy a dar Shift y clic, y voy a ampliar un poquitico esto a 400 para revisar bien. Por ejemplo aquí, y por ejemplo aquí lo en 90 grados, 90 grados, y ahí está más o menos la horita. Y aquí vamos a dejarle la medida que se toma, 78. Listo. Ahora voy a crear la masa puntual, pero antes de crear la masa puntual voy a mirar a ver en qué fotograma está. Se puede ver esto bien. Entonces, por ejemplo, voy a darle clic derecho aquí, voy a decir que el corte es en 24 y que termine en 42. Listo. Veamos ahí que ya previamente había visto desde donde empezaba el movimiento. Listo. Ahora voy a decirle que voy a ampliar un poquito esto para que me halle. Listo. Ahora sí le voy a crear la masa puntual. Esta masa puntual lo voy a borrar. Listo. Voy a crear una sola masa puntual y le voy a decir que trayectoria automática. Para ello le doy control shift y le voy a decir que aquí la cree. Voy a quitar esto un poquitico más para que no me... Listo. Ahí estamos. Vamos a decirle que la busque. Listo. Ahora aquí podemos ver los resultados. Mire, en el tiempo 0 se encontraba casi cerca al origen en el eje X. Vea que siempre ella no se movió del origen, alrededor del origen. Empezó según la varita de calibración y según lo que vimos ahí, pues ese es el movimiento. En el eje Y vemos que a medida que va transcurriendo el tiempo iba disminuyendo la distancia con el piso. Vea que en el tiempo 0,555 está casi en el piso, en el tiempo 0 está prácticamente en el piso.
Entonces uno puede ver, por ejemplo, acá los movimientos, ¿sí? Por ejemplo, este tiene que ver el tiempo con el eje X, pero vimos que el eje X es casi cero, o sea, aquí se aleja un poquito cuando golpea en el piso, se aleja un poquito del origen. Veamos que por aquí, por efectos de, siempre venía cerquita al paralelo al eje Y, cayendo, por aquí se movió un poquito, se alejó por el viento, bueno, lo alejó un poquito, y que el momento que pegó en el piso, el puntico lo corrió un poquito del origen. Pero prácticamente podemos prescindir de la variable X. Y la variable Y sí es la que tenemos que revisar. Mire que es como una parábola donde está en función del tiempo. La altura está en función del tiempo, empezó alrededor de 2 metros y empezó a caer a medida que iba transcurriendo el tiempo, y en el 0,55 segundos ya estaba en el piso. Y entonces aquí está, en esta tablita se puede observar. Si uno quisiera, por ejemplo, ver la velocidad, pues acá en esta datos, puede usted ver la velocidad y le da la tabla de velocidad. Si quiere la aceleración, entonces también aquí está la aceleración. Sabemos que la aceleración es una diferencia de la velocidad sobre el tiempo. Sabemos que la velocidad es una diferencia del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí está dando la velocidad en el instante 003, está la velocidad. Aquí ya lee la aceleración, porque pues debe haber una diferencia de velocidades con una diferencia de tiempos, y ya le da la aceleración, y ahí están las aceleraciones en cada instante. Veamos que va acelerando a medida que va pasando el tiempo. Pues aquí ya cuando se estrella en el piso, pues ya desacelera. Y entonces ahí está la forma de aceleración y la fórmula de velocidad. Si uno quisiera ver la fórmula de velocidad, pues aquí le puede dar un doble clic aquí sobre esta imagen, y aquí le aparece, digamos, el tiempo con respecto de el tiempo con respecto de el espacio, ¿cierto? De la posición en el tiempo 0. Entonces ahí está, el tiempo 55, listo, y ahí vemos la curva. Podemos buscar también, pues, por ejemplo, el ajuste. Podemos ajustarlo, obviamente eso no se puede ajustar a una recta. Sabemos que es más o menos un movimiento parabólico. Vemos que sí, efectivamente es un movimiento parabólico, y aquí está la fórmula de velocidad, que es una parábola donde el coeficiente A es este, el coeficiente B es este y el coeficiente C es este. Pues con ello uno puede, por ejemplo, hallar la fórmula de aceleración en cualquier instante. Pues como sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, y ya tenemos una fórmula de velocidad que es menos 5,90 t al cuadrado más 2,031 b más 2,097. Esa es la fórmula de velocidad. Y pues nosotros sabemos por literatura que la aceleración no es más que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, y simplemente será derivar eso. Por ejemplo, yo puedo ir a derive, ¿sí? Y voy acá a derive, y le puedo, por ejemplo, con estos datos que me dan aquí, por ejemplo, este es control C,
vamos a ponerlo por aquí. Entonces, por ejemplo, podemos decir que esto es menos 0 punto t al cuadrado el cuadrado, el otro es este valor, y este será control C, vamos acá, control V, entonces esto a la e a la menos 1, entonces corramos la coma con espacio, o sea 0 punto y esto sería t, y el último valor es este valor, que lo podemos copiar acá, que simplemente a las control C, vamos a derive, aquí es más esto está por e a la 0, entonces no importa, cambiamos la coma por un punto y listo. Esta es la fórmula de velocidad y podemos graficarla y efectivamente acá está. Vemos que ahí está un movimiento totalmente parabólico, totalmente parabólico, y vemos que sí, efectivamente empezó en 2 punto algo el movimiento y que terminó en 0,0 segundos. Ahí está la gráfica que nos dio Tracker y la fórmula que también nos dio Tracker. Entonces tenemos esa fórmula también que la dio acá, los parámetros, ¿cierto?, de A, B, C y D de la cuadrática, y pues ya con esa fórmula nosotros a través de la literatura, por ejemplo, sabemos que por ejemplo la fórmula de aceleración no es más que la derivada de eso, y la fórmula de aceleración sería esta. Entonces, por ejemplo, si es esa aceleración, digamos que esta es aceleración que depende de t, 2 puntos igual, que sea esta, listo. Podemos decir que por ejemplo, a ver si nos quedó bien, la aceleración, digamos que esa aceleración solamente tiene que ver con respecto a la gravedad, entonces esa sería la gravedad, la fórmula de aceleración en la gravedad T en la universidad. Por ejemplo, si queremos saber, a ver si nos quedó bien, una prueba. Nosotros sabemos que aquí donde calculamos aceleración, por ejemplo en el tiempo 0,65, se supone que la aceleración es 11. Vamos a ver cómo nos queda acá en derive. Era aquí, perdón, era acá en el tiempo 0,65. Ajá. Entonces vamos acá, ¿no? 0.0, y todo esto no nos sirve. Esto tampoco, digamos acá, listo. Eso debe estar alrededor de menos 1. Bueno, digamos que eso es como, esta es una cuenta puntual. Aquí ya decimos que es la aceleración promedio, digamos que esto ya no, esto ya era individual. Aquí ya lo que tenemos es una aceleración en cualquier instante, y entonces ahí está. Por ejemplo, el tiempo que se demoró en caer es 0,555,
es más o menos este tiempo. Veamos a ver si es verdad. Por ejemplo, si está la fórmula de aceleración, vamos a sustituirla en 0.55. Veamos a ver cuánto aproximadamente nos da. Eso aproximadamente es 0, que es la distancia que tiene, aproximadamente 0. Listo, profe, entonces muchas gracias.